lenguaje, una mirada muy especial. Se ha hablado de ese cine de poesía, ¿no? Ese cine metafórico, con la creación de imágenes, una carga iconográfica muy fuerte, y yo creo que está llevando o expandiendo el género western, sobre todo con sus dos últimas películas, con Jauja y con Eureka, a otras cotas. Es un cine muy estimulante. Ya vais a ver que esta película, yo no quiero hacer spoiler, pero es una película muy especial, donde podemos encontrar, si destilamos mucho, todas las temáticas clásicas del género western, pero evidentemente llevadas a una contemporaneidad. Y bueno, le cedo la palabra a él, que ha venido desde Argentina, para que pueda introducir la película. Hola, ¿qué tal? Bueno, Juan Fran, encantado por estar aquí. Estoy con mi amigo, que él es uno de los que participó y abre la imagen de la película. Comienza con él y lo vi ahí y lo tuve que rescatar. Estoy muy contento de estar acá por varias razones. Filmamos aquí hace un par de años, ya no recuerdo cuándo filmamos la película. La pasé muy bien, filmamos en el set de Leone. Fue increíble para mí. Me crié mirando westerns. Lloré mucho con, yo qué sé, la familia étnica. Si ustedes le decían algo de la pradera, que no sé qué sería, la casa de la pradera, me la prohibieron. O sea que todas las películas que hice no pasan fuera de las ciudades. Yo voy encontrando lugares, locaciones, gente que no sabe leer, gente que no sabe escribir, gente que vive lejos de los semáforos. Me da mucha curiosidad ver cómo es vivir en lugares un poco más alejados del confort o de lo que vemos normalmente en la televisión. Entonces viajo, y en esos viajes empiezo a pensar posibles películas. Esta película filmamos en Portugal, en Almería, en Estados Unidos, en México. Me tomó 10 años hacerla, fue un viaje increíble, aprendí muchísimo. Yo a veces me aproximo a las películas más como uno se puede aproximar a una pintura o a una novela literaria o a una poesía, y empiezo a hacer conexiones diversas. Espero que ustedes también hagan conexiones, las que puedan, y la disfruten como a mí me costó hacerlo. Así que bueno, los veré quizás al final, y es un placer verte acá, y encantado que hayas venido a ver la película. No sé, vos seguís sin hablar en español, ¿no? No. Todo 25 años en España, no habla nada, mínimo. Suficiente, pero solo suficiente. No más como viento. Vamos a ver la película. Un placer, y disfruten del festival, que es genial. Luego volveremos a finalizar la película para, pues, si tenéis preguntas para Lisandro, para hacer Lisandro, yo lo primero que te quería preguntar es, dada la fuerza telúrica que tiene la película y el anclaje mitológico que tienen todas tus películas, ¿no? Cómo el Lisandro Alonso, guionista, director y coproductor, emprende este proyecto casi desde la escritura o las interacciones iniciales que te puedas tener a nivel narrativo de la película. Bueno, sí, para hacer todo medio corto por el tiempo que tenemos. Yo previo a esto, 10 años antes, había terminado una película que se llama Jauja, que protagoniza Viggo Mortensen, que filmamos en la Patagonia Argentina, y había unas secuencias, había un par de secuencias con unos personajes ahí, unos indios patagónicos, y me había quedado con ganas de filmar algunas secuencias más para incluir en esa película. Entonces me quedó en la cabeza ese germen de hacer una película donde tenga más protagonismo los indios, los nativos, los descendientes de pueblos originarios, llamen como quieran, políticamente correcto como ustedes dicen. Y empecé a investigar en esa dirección quién había retratado a los indios en el cine, ¿no? Que es mi actividad. Y inmediatamente fui al western, inmediatamente más profundamente al western norteamericano, y cuando empecé a investigar, justo gané una beca en Estados Unidos, pasé como un año en Estados Unidos, y le pregunté a Mortensen si él conocía gente que viva en una reserva indígena de Estados Unidos, y él me dijo sí, por supuesto, y me mandó directamente a tocar la puerta de un par de familias en una reserva que se llama Pine Ridge, que queda en South Dakota, donde la pasan bastante mal.
Y a medida que empecé a viajar a ese lugar dentro de Estados Unidos, empecé a tomar notas, empecé a viajar 4 o 5 años antes de filmar. Generalmente viajo mucho a los lugares antes de filmar, porque para hacerlo medio cerrado, la película es solo el resultado de un trabajo previo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta viajar, conocer gente, tomar notas. Después si la película la ve más o menos gente, siempre es mejor que la vea más gente, que tenga reconocimiento, que se muestre en plataformas donde uno puede expresar la idea, como estamos haciendo aquí, y que te abra puertas para seguir haciendo otros trabajos donde yo pueda investigar, donde yo pueda crecer como persona, como cineasta, y después, si tengo suerte, ser mejor padre, hermano, amante, lo que me toque ser. Y eso lo logro que a través de mi trabajo y donde yo elijo poner el cuerpo. Ese fue un poco el germen de la película. Después yo puedo escribir la película con Fabián Casas, un poeta amigo también de Vigo, y bueno, la poesía ahí entra, mete la cola por donde puede y empieza a hacer conexiones por donde le parece correcto. La película no tiene ningún mensaje escondido o incógnita a develar nada. Se trata de relacionar cómo nos observamos nosotros a través del cine o cómo nos fuimos observando a través del western, y si ese gran género internacional que invadió el mundo, de alguna manera, hoy en día los considera a los descendientes que fueron protagonistas de todas esas películas, ¿no? Y si hoy en día el género western necesita ser revisado para que incluya más gente, ¿no? Dentro de la posibilidad que tiene cultural, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que es quien fundó el género. De hecho, estamos muy habituados, sobre todo en el western clásico, incluso en el moderno, a ver las películas, la narrativa del punto de vista de los colonizadores o de los cowboys, pero de repente estamos ante una película donde el punto de vista es el de los indígenas, ¿no? El de esas personas que sufren precisamente la colonización. Quería preguntarte sobre esto, sobre a medida que tú le vas conociendo, imagino que vas ganando en esos viajes confianza con ellos. Entiendo que muchos de ellos son personas que nunca habían tenido una cámara delante. ¿Cómo es ese trabajo con ellos? Es decir, ¿cómo por un lado les investigas, cómo vas radiografiando su cotidianidad, ¿no? Y de qué manera tú también les preparas para el rodaje? Bueno, eso demora el tiempo que pueda. En mi primera película, antes de filmar el primer día de filmación, pasé 8 meses con el protagonista, que es un hachero que vive hachando en un monte en Argentina desde los 10 años. Lo filmé cuando él tenía 30. Bueno, uno trata de lograr un círculo de confianza, sobre todo porque hay gente que algunos no saben escribir, algunos no saben, nunca han estado, no conocen, no sé, lo que es una escuela, un banco, una institución. Entonces se le entra por otro lado. Me parece que el mayor trabajo que hago yo es escuchar las necesidades que ellos tienen para contarme, porque yo no soy su prioridad, nunca. Hacer una película nunca va a ser una prioridad en Pine Ridge, la comunidad indígena de Pine Ridge. Va a ser las últimas de las prioridades que tienen dentro de ese lugar. Entonces trato de adaptarme mi deseo y trato de asociarlos en ese deseo que yo creo importante, que es quizás difundir cómo es ser un policía, donde solo tienen 20 policías para una comunidad de 40, 70 mil, donde no están censados, donde el promedio de vida es 50 años, donde hay mucho desempleo, drogadicción y todo lo que eso trae, donde no son incluidos dentro de su propio país. Pine Ridge es una comunidad indígena que para mí, por eso me llamó mucho la atención. Yo soy sudamericano, vengo de Argentina, no vivo en Suiza. Entonces, estar ahí me llamó mucho la atención de cómo una primera potencia como Estados Unidos desprotege, anula, cancela, opaca una comunidad tan pequeña que fue el núcleo de su civilización. Y sobre todo porque es un país al que nosotros, sudamericanos del tercer mundo, le pedimos generalmente continuamente ayuda. Entonces me empecé a pensar, ¿qué puedo esperar de seres humanos, que rigen este país? Bueno, hay miles de cosas que uno va pensando a medida de 10 años que va
va haciendo una película, ¿no? A ver, películas son más simples, hay otras que demandan más tiempo, más complejidad o más proceso de análisis. Yo como veo, yo quise compararme, digo, yo siempre trabajé con gente que desciende de gente que pisa tierra descalza, por decirlo de alguna manera, digamos. Mis protagonistas nunca fueron al cine, no saben leer. Tienen Argentino Vargas, el protagonista de mi segunda película, tiene 24 hijos y en una casa de barro. Me interesa esa gente porque siento que yo puedo aprender de esos y esa aproximación, quizás si se quiere, etnográfica, que me gusta hacer, o que me gusta decir, que pretendo hacer, a mí me ayuda mucho. Digamos, hoy estoy viajando con mis hijos acá en Almería y seguramente mis hijos no vieron la película, son pequeños, pero en 10 años cuando la vean me van a poder preguntar: papá, ¿por qué tardaste 10 años en hacer una película sobre una gente que ni siquiera habla tu idioma, que viene a 10.000 kilómetros de distancia? Bueno, ahí les explicaré que yo sentí la necesidad por el determinado contexto en el que me movía de contar esa historia y poner mi cuerpo ahí. Como también sentí la necesidad de que si había una oportunidad de venir a filmar acá al Set de Leone, era un sueño cumplido para mí, ¿no? Por diferentes razones. No sé, es caprichoso. La actividad cinematográfica, no, lo bueno que tiene es que no tiene ninguna excusa, ni debe dar ninguna explicación. Porque en el peor de los casos, una mala película no va a matar a nadie. Entonces, pero puede dar mucho placer a otros, a pocos, mucho, no importa cuánto, no me muevo así. Yo me considero exitoso, me considero que estuve en el momento adecuado, en el momento justo para el cine argentino en general, que explotó un poco acá en Europa, en el Festival de Cannes, y a partir de ahí cambió bastante mi forma de pensar el cine. Pero bueno, no sé si me estoy extendiendo demasiado, podría hablar por muchísimo tiempo, bueno, yo te podría, un día por delante. y yo te podría estar escuchando desde horas. Dentro de esa, efectivamente, búsqueda etnográfica, hay también una exploración de los límites entre la ficción y el documental. Sí. Sin embargo, hay una construcción también simbólica, metafórica, poética. Todas las imágenes rebosan poesía, o la mayoría de ellas. Claro, esto ya es puesta en escena, es puesta en cámara, con todo lo que conlleva. ¿Cómo tú como director planteas esta propuesta formal y sonora? Porque el sonido en la película es importantísimo de tu obra, teniendo en cuenta además, como bien dice, que se ha preparado durante 10 años y que se ha filmado en tantísimos países distintos. Lograr tener 6 semanas de rodaje nos llevó 3 años, por diferentes condiciones de la pandemia, el COVID, se demoró, se canceló. Yo estaba acá en Tabernas a 3 días de filmar. Diego estaba en Madrid con todo el vestuario ya hecho. Fue cuando anunciaron la pandemia en Madrid, que pegó fuerte, el COVID. Y yo me tuve que volver de acá a Brasil y de Brasil al campo argentino. Y cuando llegué dije: che, yo hace 3 días estaba por empezar una película, estaba por empezar a dirigir un western y ahora estoy haciendo una cuarentena solo en el medio del campo pampeano. Era como que no había antecedentes. ¿Para qué me perdí? No, te hablaba de la construcción de las imágenes y del sonido, que sí, es algo como muy formal, ¿no? Bueno, que está en la peli. Sí, eso lamentablemente soy el único que está hablando acá porque filmé la película y soy el director, productor, guionista, pero el trabajo, como yo lo veo, en el cine involucra a todo un equipo, ¿no? Por ejemplo, esta película sin el aporte de Mortensen no se podría haber hecho, desde diferentes perspectivas que me apoyó, o sin la participación, yo qué sé, financiera de Francia, y eso involucró a Chiara Mastroianni también en la película. Pero también hay técnicos, el fotógrafo, el sonidista, hay muchas cosas. Por ejemplo, el western, que a mí me encanta cómo está filmado, en blanco y negro. El director de fotografía fue Timo Sandinen, que es un finlandés, que trabaja en las películas de Aki Kaurismäki en todas, a quien yo admiro muchísimo. Y Timo tenía más ganas de filmar el western que yo. Entonces, realmente yo no participé, estaba con Timo y conmigo, tenía mucho más experiencia que yo, y yo tampoco participo, sí, dirijo, pero a veces dirigir es solo llevar el equipo y quizás tratar de que nada desentone. ¿Cómo lograr esa armonía? Bueno, parte del trabajo del director, calculo, pero hay muchas
influencias visuales que no provienen de mí, quizás vienen de ideas del fotógrafo o del sonidista. Es un trabajo en equipo que uno va mediando porque creo que es el que ve la luz más clara hacia dónde debe apuntar la perspectiva de la película. Creo que es instintivo, sensorial, digo, yo sé que la película esta es larga, yo quería que sea más corta, pero no lo logré. Yo creo que en el cine el tiempo y el espacio son como dos herramientas prioritarias, digo, y todo es distinto en base al tiempo y a cómo se enfoca un determinado objeto, persona o paisaje. Yo siempre digo que el paisaje para mí habla más que las personas, más que los personajes. Yo considero que los paisajes donde filmo tienen más para contar sobre la raza humana que los mismos humanos a través de la palabra. No confío yo mucho en la palabra humana de las personas, sobre todo porque vengo de Argentina, probablemente. Y en todo caso también el paisaje, el rostro humano, que es muy importante en todas tus películas. Sí, por ver, yo creo que hay determinados rostros, facciones, genéticas que trae un poco el germen de la historia que quiero contar. Tanto la policía como la chiquita en Estados Unidos, o como Lili, la comunidad chatina, que originalmente iba a ser en Brasil, pero después por cuestiones políticas no se pudo, tuvimos que ir a filmar a México. Es una comunidad de indígenas chatinos. Los chatinos hablan un idioma muy cerrado, entienden cierto español, pero tienen un problema cuando yo voy con mi castellano y ellos tienen que poner como en un embudo lo que yo intento decir a su poco vocabulario. Entonces les sobran muchísimas palabras. Y en ese traspaso del contenido español a la forma, el vocabulario y gramatical del chatino, ahí queda un vacío. Y bueno, eso se genera a través un poco de otro tipo de idioma. Yo les explico un poco la idea, ellos la entienden, pero son muy tímidos, no te miran ni a los ojos, no se miran entre ellos a los ojos. Era otra batalla a romper en poco tiempo, que no me considero victorioso en eso, tendría que haber demorado más tiempo. Pero bueno, uno en el cine es finito y los recursos también, entonces uno trata de hacer lo que puede en el momento que tiene a disposición. Era muy difícil llevarlos al lugar, no entendían muy bien por qué estaban haciendo ahí eso, no entendían para qué, no entendían cuál era la finalidad. Entonces, unas veces yo generalmente hago películas con muchos protagonistas, gente que participa, que no disfruta tanto del resultado final. Disfruta quizás del proceso de hacerlas, de que alguien los considere par y los tome en cuenta al momento de pensar una película. Pero después, generalmente a veces se ven reflejados. Iba a contarles, la policía y Sadie, la chiquita, Sadie ahora nació en una comunidad que se llama Rosewood. Ahora está filmando en Roma un western de unos compañeros con John C. Reilly, es otro actor que estuvo por acá filmando en de hecho, Sister Brothers. Ganó mejor actor aquí. Bueno, ahora está en Roma. Entonces para ella, a mí me da una alegría enorme que pueda salir de ese lugar y viajar, no sé, a Francia, Italia, conocer un poco el mundo. Qué bueno. A través del cine y a través del western también, ¿no? Pero bueno, la policía fue una policía real. Ayer, lo cuento acá porque no creo que salga mucho acá, pero ella descubrió 17 suicidios infantiles. Abrió la puerta y encontró 17 chicos colgados. Algunos eran familiares, otros no, otros eran compañeros de sus hijos. Bueno, ella sabe de lo que estamos hablando en la película. Digo, no hace falta explicárselo, no voy a ser yo quien le explique cómo es vivir en ese lugar. Entonces, uno trata de entrar ahí, de seducir, de explicar, de hacerles entender que es importante que otras personas se enteren cómo viven ahí y de contar su historia. Y bueno, ellos la van llevando como pueden. Ellos tenían su propio problema. Durante el rodaje, la oficial de policía tiene 5 hijos, pero tuvo la última, Phoenix se llama, la tuvo 2 semanas antes de empezar el rodaje, pero yo soy dura, lo voy a hacer. No me cabía duda que era dura, pero bueno, teníamos un invierno, estábamos filmando -30 bajo cero, nos atrapó una tormenta de nieve, estábamos encerrados 4 días en un casino, ella con nosotros y no podía amamantar al bebé, no pudo amamantar al bebé durante 4 días porque el bebé había quedado en otra comunidad a 80 kilómetros. Bueno, tenía así como las
tetas explotadas, pero bueno, entonces cuando vamos a amamantar al niño, el niño había caído, el niño era un bebé prematuro que era así. En definitiva, pasamos por una salida médica y cuando ven al niño del oficial de policía nos dicen, no, este chico no se va a ir acá y vos tampoco te vas a ir acá, y llamaron un helicóptero de la ciudad más cercana para, entre medio de la tormenta, llevarse a esas dos, y con esas dos personas se llevan a la protagonista de mi película. Entonces, claramente prioricé, obvio, eso, no hay otra forma, pero también empecé a caer en situación de que, bueno, iba a tener que cambiar el guión. Y ahí es cuando entra Sadie, que es la sobrina, que tuvimos que reafirmar algunas cosas para que continuar la película y la que reencarne, desaparezca, se transforme en ese pájaro que vuela a Sudamérica, sea la sobrina y no la policía. Originalmente iba a ser la policía. Creo que funciona mejor para mí, yo qué sé, al final uno nunca sabe por dónde vienen las balas y se tiene que acomodar y amacar dentro de la realidad, sobre todo cuando uno está filmando en esas condiciones, ¿no? Es cierto que los dos personajes tienen ese conflicto de existencialismo, de desarraigo, pero efectivamente yo creo que también funciona con que haya sido Sadie quien continúe el viaje. Yo te quería, bueno, por supuesto felicitar, Lisandro, y darte la enhorabuena y las gracias por hacer este tipo de cine tan artesanal, tan de orfebrería, un cine tan reflexivo. Pero también te quería decir que yo que he visto muchas películas filmadas en Westerleone, yo nunca había visto Westerleone filmado como en tu película. De hecho, fue como un trabajo, algo de abstracción que en ningún momento pensé que era ese decorado. Y también la construcción del espacio fílmico, ¿no? Ayer, por ejemplo, Eugenio Laviso, montador del Bueno, el Fiel Malo, nos decía, de repente, unos planos que están rodados en Madrid dan paso a unos planos que están rodados en Almería, ¿no? Hay una construcción del espacio fílmico que es el espacio con el que el espectador comprende una nueva realidad, ¿no? Aunque los espacios reales hayan sido filmados en lugares que están separados por 1000 kilómetros. Eso ocurre ya en el inicio de tu película, ¿no? Cuando el primer personaje va del mar hasta el desierto. Quiero decir que tú también como director eres un orfebre y en la sala de montaje para construir esos espacios finales. Bueno, eso sí también se dio un poco al armar financieramente una película que tuvimos apoyo de Portugal dentro de un fondo de turismo. Nos dio dinero y bueno, había que filmar en Portugal y tenía que ser un lugar reconocible para el fondo de turismo de Portugal y bueno, entonces decidimos viajar con el hombre que estaba acá hoy, al presente, sí, a Portugal, a un lugar donde, bueno, tuvimos que bajar los sogas, hacer un acantilado ahí, una playa conocida y dar lugar desde el mar al western, ¿no? Que el western generalmente siempre estuvo un poco alejado del mar, salvo hay una película ahí de Marlon Brando muy buena. Sí. Pero me daba curiosidad empezar la película así cantándole al sol y después mezclar esa playa de Portugal con el Leone de Tabernas, después mudarme a la nieve, al frío, a un clima totalmente distinto al que tenemos hoy aquí, y después finalmente a mi lugar, si lo puedo llamar así, que es Sudamérica, a un lugar más verde, donde quizás las comunidades descendientes todavía... A ver, para dejarlo claro, yo me considero medio limpio, digamos, no me considero un hombre de primer mundo. Digo, no veo muchas diferencias entre alguien de clase media educado en Buenos Aires, entre cómo yo cohabito la realidad que me toca vivir en Argentina y los cuentos que se cuentan en esa comunidad nómade cada día que se despierta a la mañana, donde se cuentan cuentos que suenan bien y son hermosos, pero finalmente nunca se hacen realidad. Y la realidad latinoamericana es un poco eso. Uno se despierta un día con un presidente, otro día con un economista, otro día con yo qué sé. Y nos contamos cuentos todas las mañanas de cómo podemos cambiar y ser mejores, pero por lo menos en mi experiencia no cambia mucho la realidad argentina, sino que va en retroceso, y solo estamos vivos porque el clima es bueno con nosotros. Gran parte del año es un clima benévolo con nosotros, porque si tuviéramos 30 grados bajo cero durante 6 meses, yo no sé cuánto quedarían vivos con en la situación que vivimos en Sudamérica.
Entonces, digo, uno lo pone en un ejemplo quizás más extremista, más radical, para ser un poco más claro, si se puede, con un tema complejo como la existencia humana, pero yo no me considero muy diferente de ese grupo de nómades que todavía vive con recursos naturales, que tiene la posibilidad no sé, de vivir un poco de lo que da el verde de la naturaleza, a diferencia de donde están los otros indios en Norteamérica, que viven como en un campo de concentración para mí. Lo digo tanto en cuanto porque desde Centroamérica salen raudales de familia poniendo en riesgo su vida para entrar a Estados Unidos, para vivir el sueño americano que no les toca ni siquiera a los propios de la comunidad indígena. Bueno, perdón, yo hago miles de estas conexiones cuando empiezo a pensar en una película. Están en mí y son necesarias que trate de pensarlas y expresarlas a través de mi actividad cinematográfica. No necesariamente tiene que estar en el público que viene a verlas. Mejor si cada uno hace las suyas, pero las recibe de lo que yo intento plantear con la película. Hola, Lisandro, ¿cómo andás? No, me quedé pensando en esta frase que decía el abuelo de uno de los protagonistas de la película, que decía: no hay tiempo, hay espacio. Me sigue resonando esa palabra, esa frase. Me quedé pensando en esa frase en relación a la peli y quería preguntarle acerca de si fue como algo que le surgió ahí, si fue algo que te lo contó o algo que está dando vueltas. Eso lo escribí, esa parte del diálogo, a mí no me gusta escribir muchos guiones, esa parte del diálogo la escribió Fabián Casa, que es un poeta amigo argentino, bastante reconocido, en España también, escribió un poco de poesía también con Vigo y la presentó aquí en Madrid. Y sí, hace efecto porque es una palabra que, sobre todo en el cine, es como medio contradictoria, o al menos, se diluye en un montón de perspectivas posibles, ¿no? Como que dice la frase, el tiempo no existe, el espacio, algo así, ¿no? Bueno, y en mis películas, no sé, el tiempo se dilata, se difumina y los espacios empiezan a cobrar más protagonismo. Me parece que quedaba bien plantear, y sobre todo que el que la pronuncia es como un medicine man, como un abuelo sabio que tiene un poder. Realmente eso pasa, digamos, ahí en Pine Ridge, que tiene aún como una comunicación así con sus ancestros y medio mística, si se quiere. Todavía hacen ese Sundance, donde se cuelgan ahí con los anzuelos de sogas, y tienen sus creencias, sus tipis, bueno, como cualquier otra religión o conducta cultural, pero ellos la mantienen, tratan de mantenerla viva. Y me parecía bien que esa frase puesta en el guión desde el barrio Belgrano en Buenos Aires tenga resonancia en Estados Unidos, en Pine Ridge. Me parece que cobraba otra y te queda, ¿no? Te queda sonando. Me parece que hay varias cosas que quedan sonando en la película. No es el tipo de película que uno sale así o así como un emoji. Me parece que este tipo, no solo esta, ¿no? El tipo de películas que a mí me gustan realmente resuenan un poco, no porque sean mejores o mayores o más ambiciosas, sino porque proponen cierta incertidumbre que puede estar espejada también en el espectador, y es cada uno el que tiene que si le interesa, encontrar esas conclusiones inciertas, que le digo yo, ¿no? La película no tiene conclusiones verificadas y aprobadas, sino que tiene quizás conclusiones inciertas que cada uno las lleva o no adelante después de ver la película. Pero puede pasar que no. Yo pienso en las películas que a mí me gustan como quizás voy al museo a una pintura y con alguna pintura conecto y con otra no conecto, y no entiendo por qué conecto, por los colores, si es abstracta, si plantea un problema, si entiendo lo que quiso hacer el artista. No sé, es la vida misma, ¿no? Uno va por la calle y con algunas personas conecta y con las otras ni las mira. Y a mí con el cine me pasa un poco eso. Me parece que lo que propone es que yo me esfuerce como espectador en encontrar con qué quiero conectar y qué relaciones hacer, y no que vengan desde afuera estímulos para mí y que yo sea un no protagonista de las cosas que elijo ver y dónde con el cuerpo. Me parece que en las películas donde me exigen a mí, me demandan que yo esté activo y
sea el protagonista de lo que cuenta esa obra, como quieran llamarla, son las que más me atraen. Después disfruto todas, ¿no? Digo, el buen cine se disfruta y el malo también se disfruta. Uno puede aprender un montón de cosas de una película mala. ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Digamos, no, es raro. Digo, ¿qué es más convencional? ¿Qué es menos convencional? No lo sé. El cine también para mí, ahora me explayo porque como ¿alguien me quiere preguntar algo? Ahí va. La misma que a vos. No sé, no importa cuáles me gustan. Me gustan estas, las que generalmente vienen de geografías que son interesantes para mí, que no son comunes, que no son un semáforo en el medio de la avenida Corrientes en Buenos Aires, que vivo ahí, lo veo todos los días, sino las que me proponen otros mundos, otra forma de ver cómo la gente camina, respira, se alimenta, los problemas que tienen, las necesidades que tienen que nunca van a poder solventar ni en generaciones a futuro, y ver cómo nosotros seguimos caminando, sobreviviendo al mundo que nos planteamos, ¿no? Por más de todos los inconvenientes que tenemos, es como el de western, ¿viste? El de western es la actividad donde se sobrevive por excelencia, donde aparentemente los conflictos son básicos, ¿no? Blanco, negro y el medio el rojo es la sangre, y todo se resuelve a bala, el western clásico, digamos, el más simplón, pero no estamos, tan lejos de con todos los, como yo pienso, digamos, al mundo que me tocó vivir, todos 50 años, nos sobreponemos y sobrevivimos casi todos los días, digamos, situaciones políticas, económicas, climáticas, no sé, bueno, ustedes acá están más cerca de la guerra que yo, pero pasan cosas todo el rato están pasando y nosotros tiqui, seguimos caminando y calculo que así debe ser. Bueno, Lisandro, pues tenemos que ir acabando porque empieza la siguiente hacer la pregunta, dale. ¿Quién? Venga, de paso es que empieza la siguiente película en breve. Va. Voy a hacer una pregunta rápida. Yo creo que, bueno, primero me presento, vengo de Magacinema, ¿de acuerdo? Una revista digital. Bueno, la pregunta es muy sencilla o no tan sencilla. Me ha resultado muy paradigmático los saltos que das en el tiempo a través de la película, y aparte de los saltos que das en el tiempo, también de cómo pasas de escenas del western, por ejemplo, puro y duro, muy agresivo y muy retrógrado, a una escena muy real, como puede ser la reserva americana, y a una escena muy natural, como puede ser la imagen de la selva amazónica. ¿Cómo plantea eso a lo largo de un rodaje de 10 años, por ejemplo? No, el rodaje duró menos, pero fueron 6 semanas de rodaje. ¿Cómo se plantea? No tengo ni la más mínima idea. Uno se pone esa zanahoria al frente y va tratando de crear el mundo que le sirva únicamente a esta película que yo quiero contar. No es que esta receta se pueda aplicar en otras películas, probablemente no. Como yo no puedo usar la receta de Spielberg en mi película, no funcionaría, porque tiene herramientas y elementos distintos. Uno va tratando, eso es lo que me gusta, proponer un desafío, un riesgo. Yo nací en Buenos Aires, en el conurbano Florencio Varela, frente a una carbonería. Pensar que yo iba a hacer una película hablada en inglés en Estados Unidos, no lo imaginé jamás. Pero uno, por cuestiones de la vida, les tocan ciertas circunstancias gracias a no sé quién. Y bueno, lo mejor que puedo hacer es juntarme con un equipo que crea en que la idea tiene solidez suficiente y dejarme llevar y ver cómo se descubre eso y sortear los obstáculos que tenemos y en el mejor de los casos quede una película más o menos digna. Lo que no se traduce a taquilla, no digna. Las películas para mí tienen que ser dignas, tienen que ser sólidas, tienen que tener un criterio, tiene que haber alguien detrás o un equipo detrás que sea capaz de llevar esa idea durante 10 años de su vida. No es una que se le ocurrió en la cama trasnochado, después de 3 o 4 copitas y al otro día se la olvida. O en mí así no funciona. Después, yo qué sé, hay algunas secuencias que te saldrán mejor que otras, hay algunas cosas que te
te saldrá mejor que otras. Sobre todo este tipo de películas donde yo involucré nuevos factores, ¿no? Está Viggo Mortensen, está en inglés, está filmado en 3-4 países, tengo 5 coproductores internacionales. Yo empecé haciendo películas de un día en la vida de, que las filmaba con 5 amigos en el campo de mi familia, y eran muy observacionales, muy realistas, si se quiere, como decías vos, donde la línea entre documental y ficción, cuando yo empecé a estudiar cine hace 25 años, era muy comentada, había libros y teorías muy fuertes sobre qué era esto. Ya hoy no es tan marcada esa polémica. Yo creo que se hace ficción, todo el cine para mí es medio ficción, porque está encuadrado, está actuado, está representado. Pero bueno, es una charla más de nerds, yo qué sé. Si hay una fórmula, no hay una fórmula. Yo cuando me pongo a editar la película, empiezo a sentir instintivamente hasta dónde cuesta. Yo muestro un cenicero, durante 2 segundos es un cenicero. Lo muestro durante 30 segundos, ya es un cenicero, que veo si las colillas tienen rush o no, si los cigarrillos todavía están sacando humo. Me pregunto quién fumará, por qué lo dejó ahí, por qué el director me lo hace ver, tengo que descubrir algo. Empiezas a hacer conexiones a través del tiempo que demanda cada plano, cada secuencia, que son propias del lenguaje cinematográfico. Y uno va tratando, a veces encuentra mejores soluciones para unas cosas que otras, pero no. Lo bueno que tengo, me parece que no, en el cine que me gusta ver y hacer, es que no hay fórmulas. Muy bien. Pues me parece el cierre perfecto, Lisandro. Nosotros de este festival te damos las gracias por hacer este tipo de cine con libertad, con honestidad, de forma artesanal, precisamente para buscar y encontrar esa dignidad. Esta tarde, como sabéis, se le va a otorgar el premio Spirit of the West en el poblado Fort Bravo a las 5 de la tarde, así que allí estaremos para celebrar con Lisandro, que ha venido de Argentina, este premio.